Aclaremos las cosas. Vamos a presentar el tema y después del tema vamos a presentar nuestros invitados y empezamos a conversar un poquito. Ustedes que nos están viendo a través de Promar Televisión y nos escuchan a través de la 94.1 tienen el chance entonces de participar. De una vez se lo voy a decir, a través del 0412-421-941 tienen ahí la posibilidad de ver este programa en YouTube Live. También lo pueden hacer a través de Telegram, lo pueden ver también ahí en nuestro canal. Y por supuesto en todas las redes, @PromarTV, @941LaFM, www.promar.tv, @asieslacosa.tv. Así que bueno, no hay forma de perdérselo. Bueno, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? Les va a encantar a todos, sé que sí, mitos de la cirugía plástica. Hay mucho que hablar de la cirugía plástica, cosas buenas y cosas que hay que aclarar, ¿no? Que la gente pues, probablemente lo entiende así, pero bueno, de eso vamos a hablar con nuestros invitados, par de amigos, el doctor Douglas. Bueno, vamos a empezar con la dama, por favor. La doctora Giselle Ortiz, que pues nos encontramos muchísimo por los pasillos de la UCLA, médico cirujano egresado de la UCLA y médico cirujano plástico, reconstructivo, estético y maxilofacial. El otro Douglas Narváez, con quien he tenido el placer de trabajar, médico cirujano de la ULA, es el segundo de la ULA. Cuando vino Robert Méndez le dije, fuiste el primero de la ULA. Pero bueno, ahora Douglas es el segundo de la ULA, con especialización en cirugía plástica, estética y reconstructiva en la Universidad Nacional Abierta de México, ¿no? A ver, vamos a comenzar sobre mitos de la cirugía plástica, pero vamos a partir de la base, ¿no? En principio, vamos a darle la bienvenida a Giselle en principio, que la tenemos aquí, primero las damas. A ver, la cirugía plástica como especialización, digamos, hacia quién va dirigido o cuál es el perfil, cuál es el objetivo de la cirugía plástica. Y empecemos por ahí para después irnos entrando en otros caminos. Giselle, bienvenida. Gracias. Bueno, la cirugía plástica es tan amplia que hay gran diversidad de pacientes que podemos tratar, desde recién nacidos hasta ancianos, edades medias, masculinos, femeninos. De verdad, es bien diverso porque la cirugía plástica realmente es tan amplia que tú puedes tratar distintos ámbitos quirúrgicos, desde reconstrucción, heridas, quemaduras, traumas faciales, donde hay que hacer reconstrucción de áreas faciales por accidentes de tránsito, y lo que la mayoría de la gente asocia directamente en la cirugía plástica, que también lo manejamos, la parte estética. Claro. Entonces, uno de los mitos es básicamente que no es solo para estética. Podemos desarrollar muchas otras cosas y bastante interesantes. Douglas, bienvenido y justamente aportando en ese punto. Y es una de las cosas que la gente se sorprende a veces cuando hay algún tipo de elemento que convoca al cirujano plástico al paciente y tú dices, bueno, pero aquí no hay nada que hacer, aquí no hay ninguna cirugía plástica, no hay una mamoplastia, no hay una mastopexia, o sea, que aquí no hay nada que hacer. ¿Qué hace el cirujano plástico con una quemadura, por ejemplo? Por decir algo, eso sería un punto interesante de aclarar. O sea, cómo la amplitud de la cirugía plástica es más de lo que la gente cree que es simplemente la estética. Bueno, ante todo, muchas gracias, Leonardo, por Bienvenido. tu cordial invitación. Un placer estar aquí junto con la doctora Giselle, que trabaja conmigo. Y bueno, respondiéndote a tu pregunta de manera directa, pues sí, de hecho mucha gente desconoce que nuestra esencia realmente es la reconstrucción. O sea, los cirujanos plásticos venimos de la reconstrucción y vamos hacia la estética. Nunca ha sido distinto. Lo que es distinto es que quizás la gente haya asociado estética solamente a unas áreas de la cirugía plástica, lo cual para nosotros que ejercemos esta profesión, pues lo tenemos como un dilema. La quemadura, de hecho, fue la madre de todas las subespecialidades de la cirugía plástica que brindó las técnicas para poder reconstruir, dar función y dar estética a áreas como la cara, la mano, la mama, extremidades, entre otras. Entonces, estamos permanentemente, así como el arquitecto, lo hablábamos antes del programa, reconstruyendo y creando y buscando opciones, buscando la mejor luminosidad, la mejor función, la mejor armonía, el mejor balance, precisamente para brindar un concepto integral. No es un logo, es la realidad, es lo que busca el cirujano plástico. Y ahí nos vamos a uno de los primeros mitos, que todo el mundo cree que la cirugía plástica es solo para mujeres. Evidentemente no lo es así, pero bueno, aclarémoslo.
Bueno, no sé si quieres, Giselle, responder al respecto, pero... No, evidentemente no es solamente para mujeres. Si tú tienes un paciente y tú lo examinas, siempre va a tener algún punto que querer reconstruir, que querer mejorar o que necesitar tratar. Entonces, en ese ámbito de ideas, tanto un hombre como una mujer pueden tener la necesidad de ser tratados por cirugía plástica. Es lo que te comentaba hace un rato, donde hasta los niños, tenemos muchos pacientes infantiles que sea por malformaciones congénitas o algún trauma, alguna herida o alguna quemadura o alguna deformidad que mejorar. Es importante la valoración por el cirujano plástico para poder hacer la reconstrucción de esas áreas. Sí. Entonces, por eso te digo, es muy amplia. Nadie se imagina la amplitud o la versatilidad que nosotros tenemos en el área de cirugía plástica. Y qué tan importante es que nosotros tenemos una preparación bastante prolongada donde hacemos primero cirugía general, y cirugía general tratas cualquier área corporal. Claro. Entonces, en la cirugía plástica ampliamos eso. Entonces, por eso tenemos que tener esa base, y son tantos años de estudio para poder desarrollar esta área de cirugía plástica. ¿Cuántos años, Douglas, dura el posgrado de cirugía plástica? Bueno, fíjate, normalmente nos graduamos de 6 años de médicos. Se les llama médico cirujano todavía en nuestras universidades. Luego hacemos un posgrado que en mi caso fueron de 3 años, creo que el de Giselle también, 4. De cirugía general. Luego lo incrementaron a 4. Y luego hacemos, en mi caso, 4 años de cirugía plástica. Yo estuve en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma, como lo mencionaste. Ahí sumamos 14. Ahí sumamos 14, pero tú no te detienes ahí. Yo luego hice un fellow en cirugía mamaria, luego haces entrenamientos en diversas áreas. Y de por sí el médico nunca descansa en cuanto a actualización e innovación, porque de hecho, si no, no lo logra mantener al día en todo lo que es la innovación, que es una de las áreas con más innovación de manera intensa y permanente. Y con respecto a lo de los caballeros, pues sí, los caballeros cada día más buscan sentirse mejor. Claro. Que si no tienes cabello, vamos a ponerle entonces un trasplante, un microinjerto capilar, que es un ámbito históricamente del cirujano plástico. Tenemos también la ritidoplastia, que son las cirugías de rostro, cirugía de la nariz, la rinoplastia. En la época de fitness también el hombre quiere sentirse más acorde a su actividad que realiza y sentirse mejor con la mirada, con áreas donde se siente conforme, y eso no tiene nada de prejuicio para nada, sino todo lo contrario. Eso brinda una mayor confianza, seguridad y un bienestar. Es irónico que muchas veces cuando vemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es el equilibrio biopsicosocial del ser humano, y la gente no se da cuenta que ahí está el cirujano plástico, haciéndote ese equilibrio biológico, psicológico y social. Claro, la pregunta que voy a hacer puede ser obvia, pero ya van a ver que la respuesta no es obvia. ¿La cirugía plástica debe hacerla solamente el cirujano plástico? Puede ser una cosa que ustedes, bueno, ¿por qué le vas a preguntar eso? No. Sí, yo me adelanto y te digo categóricamente sí. ¿Por qué? Porque es el que tiene el entrenamiento, es el que tiene la capacitación formal, es el que te sabe manejar a un paciente cuando está en un estado de reanimación, porque es cirujano antes de ser cirujano plástico, porque te sabe resolver mediante técnicas que son únicamente nuestra especialidad, la movilización de colgajos. Si no, no en vano no te llamasen los neurocirujanos, los traumatólogos, los cirujanos generales y demás áreas para que resuelvan cuando una herida no cierra, cuando un tumor realmente, además de resecarlo, tenemos que darle función, pero además que quede bonito. Y en el área maxilofacial o pediátrica, toda la área que es una esfera inmensa que quizás Giselle te puede complementar. Fíjate que el trabajo interdisciplinario es una de las cosas que nosotros defendemos a capa y espada, porque generalmente, como trabajamos cualquier área corporal, evidentemente el oftalmólogo está tratando un tumor de órbita y, por supuesto, para la reconstrucción necesita del apoyo de cirugía plástica.
el cirujano de tórax está resecando un tumor en área torácica y necesita del cirujano plástico para hacer la segunda parte, que es la reconstructiva. Fíjate que en la antigüedad... El oncólogo, el cirujano oncólogo va de la mano siempre en el área oncológica con nosotros. Entonces, o nosotros con ellos, como quieras llamarlo, porque el trabajo es tan dinámico que operamos, o sea, es difícil separar la parte de resección o extirpación y la parte reconstructiva. Entonces es bastante interesante y tan dinámico que terminamos haciendo en conjunto la cirugía, todos operando juntos. Sí, si me permite añadir, yo diría que es una simbiosis, es natural. Sería antinatural que fuese una ficción, es decir, que una especialidad que no está capacitada para ello, es decir, nosotros nos dediquemos a hacer oncología, por ejemplo, aun cuando como cirujanos generales pudiéramos decir, no, yo vi eso, no, usted no es cirujano oncólogo. Exacto. Entonces, debemos defender a capa y espada las especialidades y las subespecialidades, porque como lo dijo uno de mis maestros hace muchos años, que quizás también te lo debe haber dicho a ti, zapatero a sus zapatos. Correcto. Podríamos decir que de alguna manera la cirugía plástica, con todo esto que hemos hecho en la parte previa, lleva, independientemente cuál sea el origen de la actuación, a elevar la estima del paciente, ¿no? En líneas generales. Totalmente. No hay forma, independientemente sea una quemadura, independientemente sea algo estético que yo lo quiera hacer, sea un elemento reconstructivo facial, lo que sea, ¿no? Sí, fíjate, el estado de ánimo, perdón, Giselle, en el ámbito de los quemados, yo tuve una unidad de quemados muy amplia en México, una unidad, el hospital solamente eran 1,000 pacientes de cirugía plástica, de los cuales la unidad tenía 100, solamente de la unidad de quemados. Y la regla número 1 en una unidad de quemados es que no existen espejos, no existen maneras para que la persona pueda autoidentificar y pedirle a uno cómo me veo, cómo me siento. Porque estamos plenamente conscientes desde que somos residentes de primer año de cirugía plástica hace unos años, a que debemos cuidar la integridad no solo física, sino emocional de ese paciente. Entonces imagínate el reflejo que se da cuando se va a retirar un tumor. Y la gente dirá, pero están hablando de cirujanos plásticos. Sí, es que esa es nuestra especialidad. La cirugía plástica hace todo eso. Y gracias a ese conocimiento es que nosotros podemos hacer una cara bonita, unas mamas bonitas, un abdomen bonito, un resultado con liposucción, porque conocemos con mucha profundidad la reconstrucción, que es la que nos lleva a la estética, no es al revés. Es decir, la estética no nos lleva al conocimiento, sino la reconstrucción es la que nos brinda el conocimiento estético. Así es. Bueno, interesante todo lo que estamos hablando. Ustedes pueden tranquilamente ponerse en contacto con nosotros por todas las vías y ver este programa a través de YouTube. Pues lo pueden hacer también a través de Telegram y por supuesto lo pueden hacer evidentemente a través de Promar Televisión y la 94.1. Seguimos en Así es la cosa a través de la 94.1 donde nos escuchan y por supuesto nos ven a través de Promar Televisión. Estamos hoy conversando pues para que ustedes entiendan todos los mitos alrededor de la cirugía plástica con el doctor Douglas Narváez y la doctora Giselle Ortiz, que bueno, de plano le vamos a hacer la siguiente invitación porque este programa no va a alcanzar para decir tantas cosas, pero bueno, intentaremos. Ok, vamos a, digamos, en esta sección hablar un poquito de temas y ellos a través de ese tema pues lo van como aclarando y evidentemente cualquier situación adicional es bienvenida, ¿no? Por ejemplo, el aumento, vamos con Giselle, la dama primero. El aumento mamario impide esto es muy recurrente, el aumento mamario impide la lactancia natural. Para nada, falso. Totalmente, diga por qué. Falso. Porque en la modernidad las técnicas mamarias se hacen con un cuidado en la preservación del complejo areola-pezón, tiene su irrigación y precisamente sabiendo anatomía, nosotros sabemos por dónde debemos abordar para poder realizar la cirugía de aumento mamario. Ahí está la prótesis, ahí está la glándula mamaria. Exacto. Y sigue activa y no hay ningún tipo de perfecto. problema. Cualquier persona con cirugía mamoplastia de aumento, con implantes mamarios, puede proceder a realizar su lactancia en el momento que le corresponda. Ya saben, no hay problema, ¿eh? No, para Douglas, nada. ¿la liposucción se realiza para perder peso realmente o tiene otro objetivo? No, categórico. No sirve para reducción de peso. Únicamente la vamos a realizar en pacientes seleccionados
que sean aptos, que tengan un índice de masa corporal. Para quienes nos escuchan, el índice de masa corporal, la proporción de peso y altura que tiene la o el paciente, y en base a eso vamos a moldear, vamos a modificar, vamos a dar silueta y vamos a brindar una estilización, por decirlo de una manera más innovadora, de lo que es la fisionomía. Pero si se pretende tener una liposucción para perder de peso, no. Afortunadamente ya existe una rama que se encarga de eso junto a la nutrición, que es la cirugía bariátrica. Correcto. Paros, peso, y cirugía, la que controla el peso. Y ahí también vamos con el multidisciplinario, el internista, el odontólogo, el cirujano bariátrico, el psicólogo. Es decir, es un paciente que se aborda en todos los puntos. Sí. Giselle, a ver, si engordas después de la liposucción, vuelves a estar realmente como antes, es una expresión, ¿no? Pero lo que busca realmente es si después de la liposucción tienes el riesgo, evidentemente, de volver por tu conducta o tus hábitos a perder lo que se ganó, digamos, con la cirugía, ¿no? Son dos conceptos que estás aplicando. Perder la forma, no, o sea, cuando tú haces una lipoescultura, que es lo que realmente nosotros hacemos, o sea, porque no es solamente el sacar grasa, el extraer grasa, sino moldear, ¿ok? Entonces, cuando tú moldeas una parte del cuerpo, esa área disminuyes la cantidad de adipocitos que allí se encuentran. Obviamente vas a engordar según tus hábitos alimentarios, de ejercicios, de sedentarismo, etcétera, etcétera, según tus hábitos buenos o malos, pero esa área no va a engordar tanto porque tiene menor cantidad de adipocitos. Obviamente, las áreas no tratadas van a engordar muchísimo más, pero perder la lipoescultura no del todo, depende, por supuesto, de la intensidad. Cuán intensos sean esos malos hábitos. Sí, sí. Ajá. Entonces, fíjate que una de las cosas importantes para una lipoescultura es mantener buenos hábitos, claro, preoperatorios y posoperatorios. No es solamente, me hago la lipo y resuelvo todo. No. Para la lipoescultura es importante que vayas con ciertas condiciones, como el índice de masa corporal que mencionó Douglas, donde tiene que tener ciertos parámetros bien llevados, con unos buenos hábitos para que la lipoescultura sea mucho más eficiente. Además, ella termina siendo como el comienzo de una nueva vida, pero no es que te va a solucionar al 300% de la vida, sino es el comienzo de nuevos hábitos y un cambio de conducta ante la vida, porque la venías llevando mal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Así es. ¿Cierto? Si me permites complementarla, es una nueva etapa que debe vivirse como tal. Entonces ahí vemos la importancia del rol del cirujano plástico realmente, que no opera al paciente simplemente por operarlo, sino que lo orienta, lo guía, lo lleva. Paciente con un problema como hipotiroidismo, que es un proceso genético que va a tener problemas de control de peso mucho tiempo si no es controlado adecuadamente, hay que advertirle que esa situación va a ser muy específica en su caso. O pacientes con genética de dislipidemia, alteración de la distribución de las grasas, que genéticamente son obesos o son problemáticos desde el punto de vista de retención de líquidos. Entonces, ahí se da cuenta el paciente o quien nos escucha que el tema de la selección de la cirugía plástica no es solamente me gusta o no me gusta, quiero o no quiero, puedo o no puedo. Se trata de una situación objetiva, individualizada y seleccionada. Que se hace un estudio y pudiésemos decir quién realmente está apto para hacerse una lipoescultura, claro, porque no. Es decir, todo el mundo va a ser visualizado por ustedes, va a ser analizado y posteriormente, bueno, en este momento no estás en condiciones, pero sí te vamos a poner en condiciones. Vamos a hacer toda la educación para que tú... Le vamos a hacer lo que se llama en los tiempos modernos coaching, de lo que debe hacer. Entonces, el coaching no es solamente del que hace psicología, ¿no? El coaching es una actividad que nosotros realizamos a diario. Mira, ese me gusta, este que te tocó a ti. La cirugía facial... somos psiquiatras quirúrgicos. Bueno, mira, yo he dicho en este programa, mira, con Douglas tuve la oportunidad de compartir la emergencia cuando me tocaba llamarlo a él, ¿no? Pero yo siempre
decía que la psiquiatría después de las 12 de la noche es increíble. Después de las 12 de la noche la cantidad de pacientes en este momento o de hace algunos años para acá psiquiátricos que llegan son una cosa increíble, ¿no? O sea, yo era partícipe que tenía que tener un psiquiatra ahí a disposición, ¿no? Por lo menos. Bueno, la cirugía facial altera la expresión del rostro. Bueno, tenemos el potencial para hacerlo y muy buena pregunta la tuya, porque si bien es cierto, conocemos los vectores, conocemos las dinámicas, conocemos las profundidades, cirugías superficiales, intermedias o profundas, o movilizaciones óseas, que muchos de los que nos escuchan quizás se sorprenden que nosotros hacemos de manera cotidiana de los huesos de la cara, pues yo diría que sí hay el potencial, ahí es donde está nuestra función y nuestro rol, buscar lo bonito es lo que es armónico, lo bonito es lo natural. Por lo tanto, para responderte categóricamente, pues podemos exagerar, pero no debemos exagerar. Debemos en cada paciente buscar el equilibrio para que esos rasgos sean los de Leonardo, o sean los de Giselle, o sean los míos, pero que no se vean afectados de una manera artificiosa, porque ahí deja el espectro realmente de la plástica, que del griego lo que quiere decir es dar forma, para deformar. Entonces pasamos de ser plásticos a generar situaciones que son incómodas incluso para la vista. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, mire, yo le quiero preguntar, yo vi a una persona así con los labios y con la cara, que yo me asusté, yo no quiero eso, no se preocupe. O sea, vamos a hacer una proyección, porque no somos capaces tampoco, a pesar de todos los programas y todo el ChatGPT y Gemini y toda la inteligencia artificial que hay ahorita, que por cierto, la nutre es nuestra inteligencia natural, para que nosotros modifiquemos esas condiciones. Pero sí, vamos a refrescar por un muy buen periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando hacemos una cirugía de cara, un resultado puede durar hasta 15 años muy estable, siempre y cuando ese paciente o esa paciente, porque se operan tanto hombres como mujeres, entiendan que sus roles ahora cambiaron, como muy bien lo dijiste. Como mejor, duermo mejor, hago actividad física, me relaciono mejor. Y eso genera una autoestima increíble. Les ha tocado, voy a irme a los reality de cirugía plástica, les ha tocado tener que negarse a una cirugía plástica porque el paciente, digamos, con todo lo que ustedes han visto en él, a lo mejor se ha sometido a muchísimas cirugías plásticas, a lo mejor justamente lo que está buscando, no sé, como que no les parece a ustedes desde el punto de vista ético lo que se va a realizar. O sea, les ha tocado tener que reorientar al paciente y detener esa cirugía que en un momento dado quiere hacerse él. Sí. Totalmente. Sí, no sé si nos ha pasado. ¿Tú quieres responderle? Y yo nos ha pasado no es la mayoría de los casos, pero sí nosotros debemos, cuando tenemos un paciente, examinarlo y orientarlo, porque muchas veces viene con un concepto errado de la necesidad que tiene. Entonces, la función de nosotros es plantearle, o sea, escuchar al paciente qué es lo que quiere, nosotros plantearle qué es lo que se le puede hacer y allí se llega a un acuerdo, claro. El paciente muchas veces viene equivocado pensando en que, mira, quiero verme como J-Lo. Quiero verme como Scarlett Johansson, así, okay. Sí, tal cual. Entonces, tú de repente visualizas a la persona y le dices, es que puedes quedar mejor. Es posible, sí, es posible, claro. Es posible, pero no te corresponde hacerte lo que tú estás pretendiendo o por lo que estás consultando, sino es otra cosa. Entonces, por eso es que la orientación del cirujano plástico es tan importante. De hecho, complementando lo que dice Giselle, yo añadiría que por eso el rol tan importante de lo que estamos haciendo. Esto es un medio de comunicación masivo, así como son las redes sociales, tan en boga en las últimas décadas. Y por eso tenemos que hacer un uso racional, no estar fuera de ellas, pero hacer un uso, y yo agregaría defensa racional de cada especialidad como la nuestra, de qué es lo que es el deber ser. Por eso debes evaluar a un paciente en consulta, por eso debes darle sus pautas, por eso debes escucharlo. Por eso yo hablo con muchos de los psiquiatras o psicólogos que apoyan a nuestro equipo quirúrgico. Mira, hay una patología, por ejemplo, que se llama la dismorfofobia, que es el paciente que tiene un problema, que se siente incómodo y se siente inconforme, y me han llegado pacientes bellas o pacientes que pueden ser muy buen mozos, masculinos, y realmente tú los escuchas atentamente cuál es su inquietud. Bueno, doctor, porque realmente yo creo que yo estos rasgos y nosotros allí obviamente tenemos que hacer un poquito más profundo esa evaluación y descartar que no hayan otras patologías que el paciente incluso
desconoce y podemos hacer una iatrogenia, es decir, un daño en eso. Claro. Entonces, ahí implica no solamente el conocimiento técnico, académico, organigrama, sino también la ética que debemos defender a capa y espada en cada circunstancia. Bueno. Decirle al paciente la verdad de lo que debe ser. Correcto. Y me sumo a lo que estás diciendo. Por eso hemos hecho este programa. Son todos los días, son muchos especialistas, son alrededor de 10 especialistas por semana. Un poco para entender a dónde se dirige usted cuando realmente tiene alguna inquietud del tema de salud. Esa es un poco la idea, ¿no? A ver, Giselle, le aclaras por favor a la gente el término que voy a usar. La blefaroplastia puede afectar a la vista. Para bien. Ok, pero aclaramos qué es blefaroplastia porque no todo el mundo sabe. Blefaroplastia es la resección del tejido excedente de los párpados. Bléfaro es párpado, plastia es reconstrucción, dar forma al párpado. Entonces, la mayoría de las blefaroplastias que nosotros realizamos es en personas que con un aumento del tejido palpebral, que por supuesto les producen peso, cansancio visual y por supuesto, es lo que te digo, la mayoría de las consultas de blefaroplastia son para bien, son en beneficio de mejorar esa disconformidad y no es solamente estético. Yo he tenido pacientes de 80 años que llegan a la consulta a solicitar una blefaroplastia porque no aguantan al final del día cuando ya tienen el párpado que les obstaculiza su visión normal. ¿Cuánto dura una blefaroplastia promedio? Dependiendo, porque de acuerdo al procedimiento y al caso que vayamos a realizar, muchas veces se le hace un procedimiento accesorio. Es decir, si solamente tienes exceso de piel en la parte superior del párpado y no hay otra cosa que le pueda ayudar al paciente, la blefaroplastia puede tardar 40 minutos a una hora. Claro, detallando, siempre miramos, comparamos el tejido que se reseca para dejarlo lo más natural posible. Si es una persona joven que necesita, que requiere una mejor proyección de sus cantos externos, se le realiza una cantopexia. O si amerita por exceso de bolsas en la parte inferior, en el párpado inferior, se le puede realizar movilización o reestructuración de esas bolsas palpebrales para mejorar el aspecto en esta área de las ojeras. Sí, no lo decía por presión a que me dieras el tiempo exacto, sino para que la entendieran que es un procedimiento sencillo. Es sencillo, sí. Dura poco. Pero debe ser bien llevado. Asumiendo lo que tú decías. Al final se hace, y se hace una armonización, en este caso el área, pues, digamos, periocular, y ustedes toman la decisión de lo que se le pudiese sugerir al paciente. Pero es bastante sencillo, ¿no? Sí, para el que sabe. Para el que está calificado en el tema, por que eso es el cirujano plástico. Gracias, Leonardo. Sí. Yo creo que es importante siempre indicar eso, la selección y la adecuada calificación. ¿Cuáles son los errores? Voy contigo, Douglas. ¿Cuáles son los errores que comete el paciente antes de la cirugía y después de la cirugía? Los errores más comunes, pues. A ver si te entendí. Yo me imagino cuando va a decidirse sobre un procedimiento. Correcto. Yo pienso que la mayoría de las veces es subestimar lo que le podemos informar. Nosotros tenemos yo en lo personal más de 20 años, Giselle en los últimos 10, 12 años me ha acompañado con un tema que es la sustancia de relleno corporal permanente, que anteriormente se llamaban biopolímeros, y yo tengo una amplia experiencia viendo las secuelas que dejan ese tipo de situaciones. Y muchas veces por el desespero, por tomar decisiones inesperadas, apresuradas, y por un tema económico, que dicen, no, esto me sale económico. Entonces, realmente lo económico pasa a segundo plano, porque no se trataba de algo económico. Te sale realmente salud, ¿no? Más caro, sino es un tema de salud. Entonces, la primera decisión es equivocada, a mi juicio, no acudir al personal calificado para una cirugía plástica. Se llama, según la ley del ejercicio de la medicina vigente, es el cirujano plástico. Procedimientos de eso implican una seria responsabilidad
Y nosotros no tenemos nada en contra de que quienes quieran hacer esto, los invitamos a que se sumen a la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, se entrenen en cirugía plástica, se capaciten en cirugía plástica, bienvenido. Porque mientras más fortalecemos nuestro gremio, como de hecho lo tenemos a nivel regional, nacional e internacional, pues nosotros vamos a tener más fortalezas para poder demostrar lo que estoy diciendo. Claro. Y el segundo error que yo diría es quizás no ser honestos cuando nos dicen quizás lo que anhela el paciente. El paciente, me explico, yo quiero hacerme una liposucción, pero los hábitos son de sedentario, de comer comida que no es la adecuada, que pienso que el procedimiento va a pasar por mí, que si yo me hago una HD o una ultra HD o una lipo modelada con super láser o Vaser, entonces me va a ayudar. No, o sea, tenemos que escuchar y tenemos que entender que nosotros no solo somos unos hacedores de ilusiones, si cabe la palabra, somos unos ejecutores de una realidad. Y le frenamos inquietudes, escuchándote cuando le preguntabas a Giselle de los párpados, de realidades que a veces tenemos que ponerle el freno al pedal y decirle, yo quiero unos foxy eyes. ¿Cómo que unos foxy eyes? Sí, para los que me están escuchando, unos ojos como lobo. ¿Cómo es eso, señorita? Échame el cuento. Entonces, ese ojo no es un ojo natural o de tigre. Claro. Entonces, yo tengo que evaluar primero el componente emocional y psicológico de ese paciente porque es un potencial paciente peligroso para él mismo. Claro. Y obviamente para lo que él espere. Y los posoperatorios, yo diría, para empatar la respuesta, que muchas veces la falsa de seguimiento en cuanto a lo que debemos hacer, subestimar. Si hacemos una mamoplastia de aumento, que tienes que tener un reposo, tienes que tener unas medidas. Si hacemos una reducción mamaria igual, una cirugía de abdomen, una cirugía combinada de rostro con párpados o una liposucción, que son las estéticamente más frecuentes, pero que no cumplamos con ese propósito. Y el propósito no lo mandamos sino con el fin de que el paciente esté protegido y tenga la mejor evolución posible. Entonces creo que esas serían, para resumirte, las pre y las post. Excelente. Otra cosa importante, no sé si va por ahí la pregunta, es no se debe operar al paciente que quiere operarse, ¿ok? ¿A qué punto voy? Si el paciente un paciente recién divorciado, en un duelo de un familiar recientemente fallecido, o de una situación que lo lleva a una depresión. Que lo lleva a una depresión y llega, me quiero operar, quiero hacer esto. No es el momento adecuado. En ese momento, o sea, y consultan mucho de esa forma, ¿verdad? Entonces, es ético de nuestra parte decir, mira, en este momento no estás apto para la cirugía, vamos a manejar ese duelo, claro, y cuando estés mejor volvemos a consultar y tomamos una decisión adecuada, porque de repente, hágame toda. ¿Sí? Me acabo de divorciar y quiero cambiar mi vida por total. Quiero que me cambie totalmente. Quiero que me vea mejor que ella. Sí. Bueno, pasa. Pasa en las películas, pasa en TNT y pasa aquí también. Seguimos a través de la 94.1 y la Promar Televisión. Así es la cosa. Y bueno, vamos a la parte final. Donde vamos a, evidentemente, bueno, se acabó, pero ¿cómo hacemos, no? Y tenemos una hora hablando, imagínense. Vamos a de la mano de nuestros dos especialistas, escuchar un poquito las conclusiones para ustedes en el tema de los mitos de la cirugía plástica, y una cosa que es trascendental e importante, que son las recomendaciones, y presten atención en las recomendaciones, porque de ahí viene la actuación, la buena actuación que tienen que tener ustedes para que escojan después los especialistas adecuados, ¿no? Vamos a empezar al revés, porque ya empezamos con Giselle, vamos a cambiar el sistema. Vamos a empezar con Douglas. Sí, yo diría, en relación a tu pregunta, el mito número 1, que si la cirugía plástica es peligrosa, todas las especialidades, mal seleccionado el paciente, mal planificado y mal tratado, va a generar peligro. La cirugía plástica obviamente es más mediática, no ahorita, históricamente, porque se sobreentiende que cuando el paciente acude a una cirugía plástica es porque quiere sentirse mejor. Y se supondría que todo tendría que ser perfecto. Ojo, no es así. 1 más 1 da 3 en cirugía plástica. Y puede dar a veces 5, algunas veces da 2, 1 más 1. Entonces, quien me está escuchando puede entender tranquilamente que no es la forma, ni es la narrativa, son los hechos, es la verdad. Hay que ser serios
en el manejo de la adecuada consulta, la selección y la prevención y la selección a quién acudimos. Acude a un cirujano plástico certificado, calificado, que tú lo puedes buscar tranquilamente en www.sociedadvenezolana-de-cirugía-plástica.org. Allí tienes a todos los cirujanos plásticos que somos certificados y calificados a nivel nacional. ¿Te quieres ir a nivel internacional? Buscas el ISAPS, la cual yo, valga a la cuña, yo soy el secretario nacional de Venezuela, yo represento a los cirujanos plásticos de Venezuela a través del ISAPS, y allí también sale con su currículum y con todo lo que realizan. Otro mito, y la FILAC, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirujanos Plásticos, que es la que nos rige en hispano, Latinoamérica, todo el contingente que es amplísimo de cirujanos latinoamericanos. Yo diría por otra parte también que acude a una consulta cuando tengas duda, busca una segunda opinión. No te cases con la primera, porque muchas veces puede ser que no hubo química y eso puede pasar. De repente no hubo temor, o la manera como enfocó el cirujano o la cirujana no te convenció. No te vayas de buenas a primeras si no estás segura o seguro. Y muy, muy relevante, acude a cada uno de los controles posoperatorios que te indique tu cirujano plástico. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento, tiene una situación que es muy importante. El uso y abuso de relleno, eso sería un tema aparte, Leonardo, para tratar un día. Claro, hay temas como la explantación. Cuenta con eso, que eso lo vamos a... La cirugía plástica tiene mucha ciencia, no porque lo diga yo. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos basado en métodos científicos. Es decir, no se me ocurrió y lo estoy diciendo en este momento. Está basado en evidencia científica soportada ampliamente. Entonces, quien nos escucha no crean que nosotros caímos de la nada. Nosotros estamos ampliamente anclados en una estructura académica, de experiencia profesional y sobre todo ética. No, y ojo, es la única forma de minimizar las posibilidades de que haya una complicación, etcétera, aunque siempre está abierta por otras razones. Siempre. Pero evidentemente se minimiza eso a la mínima expresión, ¿no? Sí. Giselle, conclusiones y recomendaciones. Las redes deben ser para localizar a cirujanos plásticos, pero no para consultar, no para buscar decidir a través de las redes tu cirujano plástico, porque debe haber el contacto. Claro. Lo apasionante de la cirugía plástica y lo difícil también es que no todos los pacientes son iguales. Por eso, no todos pueden tener un mismo costo. No todos tienen el mismo tiempo quirúrgico, no todos son el mismo procedimiento. Entonces, como hay que individualizar cada paciente, cada procedimiento en ellos, asimismo se individualiza el trabajo que se va a realizar en quirófano y evidentemente el costo de la cirugía. No, además, las redes, tenemos tantos filtros, tantas cosas, que uno puede ver tantas cosas en redes sociales que no concuerden con la realidad. Con la realidad. Entonces, yo puedo inventar una cirugía, puedo inventar una cara que estructuré en base a Photoshop, etcétera. Entonces, por eso la consulta no tiene sustituto, ¿no? Como tal. Sus redes sociales, hablando de redes sociales y forma de obviamente contactar. Bueno, a mí en particular, yo uso Instagram, y yo, para reforzar lo que dice Giselle, debemos estar en las redes, pero informando. No vendiendo cosas que no son ciertas, y tampoco es un sitio para publicar fotos. Eso lo hacemos a nivel académico en los congresos y en los eventos científicos. Quien nos busque por la foto, pues lamentablemente, doctor, pero publique, usted tiene muchos casos. No, es que esto no es el medio. Mi red es @DRDNarváez y me ubican desde el año 2004 en el Centro Clínico Valentina Canaval, donde ejerzo y donde pueden tranquilamente buscar cualquier información pertinente a la cirugía plástica. Giselle, @doctora Giselle Ortiz, y mi consulta es en UCADE, Unidad de Cirugía Ambulatoria del Este, Centro Comercial Alfa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tanto es el tema de las redes sociales que vamos a hacer otro programa después, solamente con eso, con el tema de las redes sociales y con una cantidad de cosas que como nos ha pasado con otros especialistas, bueno, nos quedamos cortos, pero igual ustedes esperamos que hayan disfrutado de toda esta información, que la utilicen, que la pongan en práctica y que, bueno, reciban los consejos de los especialistas. Nosotros nos vamos, que tengan un excelente día, lo vamos a escuchar pues en una próxima oportunidad en este programa que se llama Así es la cosa. ¡Chao!